One Piece es una serie tan grande y fantástica, y con tantos elementos que nos gustan y nos llama la atención, que muchas veces parece imposible captar la esencia y valorar las características de todo. Por ejemplo, como he dicho en muchas ocasiones, casi todos los personajes de la serie tienen una forma de hablar, una risa distintiva, una palabra que repiten en muchas ocasiones, un tono de voz, un gesto, algo que les distingue del resto, un esfuerzo del creador para que valoremos cada personaje y su personalidad. En este vídeo os hablaré de un elemento fundamental en la vida de los piratas, que muchas veces también pasa desapercibido por todos los fans que ven la serie, pero que es un elemento importantísimo. Hoy os hablaré de los barcos, y las embarcaciones más curiosas de One Piece. Quizás nadie se fije en ellos y los vea como un simple medio de transporte, pero muchos de ellos son curiosos y esconden datos interesantes. Todos quieren llegar a Raftel, sí, pero que sepáis que si no fuera por estos medios de transporte, ningún pirata sería nadie, simplemente serían los reyes del pequeño lugar en el que nacieron. Así que hoy os traigo una lista con los barcos más interesantes de One Piece. Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como os he dicho, os traigo una lista con los barcos más curiosos de One Piece. Os prometo que va a ser un vídeo muy interesante, así que os recomiendo verlo hasta el final. Y antes de comenzar con el vídeo, os recuerdo rápidamente que me ayudaríais muchísimo dando un buen like y suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias nakamas. Recordad buscar también el sombrero de paja escondido y comentar en qué lugar, minuto y segundo del vídeo aparece para que os salude en mi próximo vídeo. Comencemos. El bote ataúd del poderosísimo Shichibukai Mihawk. Sin duda, es una embarcación muy extraña y peculiar. Apareció por primera vez en la serie durante la saga del Baratie. Se trata de un simple bote, muy pequeño además, con el que hemos visto a Mihawk viajar por el Grand Line y el East Blue. Es una embarcación pequeña, que aparenta ser un ataúd, y que sostiene dos velas con una extraña llama verde. Además tiene un mástil en el centro, que tiene el mismo diseño que la famosa espada de Mihawk. Pudimos ver que además el barco viaja pese a tener la vela recogida, por lo que se desconoce si simplemente el Shichibukai se deja llevar por las corrientes, o cómo consigue moverlo. La primera vez que apareció este barco en la serie, se nos presentó a Mihawk como un personaje oscuro y tenebroso, apareciendo en un bote con forma de ataúd y esas velas con llamas verdes. Parece más típico de la entrada al ring de Undertaker que de un pirata. Pero imagino que al comienzo de la serie se quería dar ese aire siniestro a Dracula y Mihawk, y por eso se pensó en el bote ataúd para él. Un barco curioso sin duda. La embarcación utilizada por Goldie Ace. También es muy curiosa y diferente al resto de barcos que podemos ver en One Piece. Se trata de un simple bote pequeño, no mucho más grande que el de Mihawk, con un mástil y una vela, y tiene forma de lancha acabando la parte frontal en pico. Pero lo más curioso es el combustible utilizado para que la embarcación se desplace, el fuego que genera Ace. Así es, gracias a la mera de Ace, él generaba fuego utilizado por el bote para desplazarse por el mar siendo impulsado. Como vimos, le sirvió para derrotar a un montón de barcos de Baroque World junto a sus poderes. El hecho de que Ace tenga un medio de transporte que funcione gracias a su habilidad recuerda a la Ao Chari, la bicicleta que utilizaba el exalmirante Aokiji para desplazarse de isla en isla, ya que congelaba el mar por donde pasaba con los poderes de su Ie no Mi, y mientras paseaba con la bici para viajar de isla en isla. El Polar Tang es la embarcación de la banda de Trafalgar Law. Destaca, como podemos obviar, por no tratarse de un barco al uso, sino de un submarino, con el que la banda de Torao viaja sumergidos en el mar sin necesidad de tocar la superficie y ser vistos. Mientras que los barcos normales son de madera, esta embarcación está hecha de metal obviamente, y en lugar de impulsarse mediante el viento, utilizando sus velas, consta de motores que le proporcionan movimiento. El submarino de Law apareció por primera vez durante la saga de Marineford, casi al final. Gracias a él, el cirujano de la muerte pudo salvar a Luffy y a Jinbei de una muerte segura a manos de Akainu y el resto de marines. Más tarde lo utilizaron para esquivar rápidamente los ataques de luz de Kizaru bajo el mar, logrando escapar finalmente. Tras esto, el submarino fue el lugar en el que se produjo uno de los hechos más importantes de la serie, salvar la vida de Luffy, ya que se encontraba en un muy grave estado. Sin duda una embarcación muy singular. El Going Luffy Senpai es... bueno... yo tampoco tengo muy claro lo que es. Es algo raro, eso sin duda. El Going Luffy Senpai es mitad barco utilizado por la banda de Bartolomeo
mitad homenaje a la banda del sombrero de paja y a Luffy. Se trata de un barco mediano con varias referencias a los Mugiwaras. En primer lugar el nombre, Going, en referencia al primer barco de los sombreros de paja, el Going Merry, y obviamente incluir Luffy Senpai dentro del nombre como homenaje al capitán de la banda, Luffy. Lo que más destaca es que en lugar de estar la figura de Merry como mascarón de proa, tenemos a Luffy, lugar que siempre ocupaba él en el Going Merry, lo que debe de ser un guiño. La base de uno de los mástiles es la cabeza del mismísimo Merry, al cual no olvidan y representan de esta forma tan graciosa en su barco. En la popa del barco podemos ver árboles, como los de Nami, lo cual es un homenaje a ella, claro está, y en un lateral lo que parece una representación de los cuernos de Chopper y su sombrero. Todo esto es obra de Bartolomeo, el cual, como ya sabréis, siente una devoción increíble por la banda de Luffy, hasta el punto de homenajearles de esta forma. En la cubierta del barco, encima de un gran pedestal y dentro de una cúpula de cristal, la banda de Bartolomeo guarda un trozo de la Vibrecard de Luffy, para poder encontrarla en cualquier momento. Y bueno, la embarcación también cuenta con una habitación muy curiosa, que bien podría ser la habitación de cualquier fan real de One Piece. Una estancia en la que se encuentran todos los carteles de recompensa de la banda de Luffy, actualizados además tras los hechos de Dressrosa, y algunos además con las firmas de estos Mugiwaras. Como podéis ver, un barco interesante que a todos nos gustaría visitar en la vida real, pues parece más el barco de un fan que el de un pirata. Volviendo al tema de las embarcaciones tenebrosas, os mostraré dos más. En primer lugar, Thriller Bark, que destaca por muchísimas cosas, pero por lo que más destaca es por tratarse del barco más grande del mundo en la historia de One Piece. Thriller Bark era antiguamente una isla del West Blue, hasta que la isla entera fue convertida en un barco. El capitán del Thriller Bark era el ex Ichibukai Gecko Moria, y dentro de este oscuro barco isla creó un ejército de zombies gracias a los poderes de su Kage Kage no Mi, introduciendo las sombras que les robaba a personas en otros cuerpos. Actualmente el barco se encuentra abandonado, ya que todo el mundo escapó de él tras los sucesos ocurridos entre la banda del sombrero de paja y Moria, y más tarde la pelea con Kuma también. Todo esto dejó al barco semidestruido. Pero eso no quita que se tratase de un barco gigantesco con mansiones, grandes extensiones de bosque y cementerios, un barco ambientado totalmente en el terror, ya que como su propio nombre indica, Thriller Bark quiere decir cáscara terrorífica. El Flying Dutchman, o holandés volador en español, era el barco utilizado por la banda de los piratas voladores, cuyo capitán era Vanderdecken IX. Apareció por primera vez antes de que la banda de Luffy llegara a la isla de Jonin, ya que los piratas voladores trataban de saquear todas las riquezas del Thousand Sunny. Se trata de un barco fantasmal, y un misterio mismo, ya que se desconoce cómo es posible que el barco se mueva bajo el mar sin contar con el recubrimiento especial que permite a los barcos sumergirse. Tampoco se entiende cómo no es destrozado por la presión del fondo marino sin contar con el recubrimiento. Su aspecto destrozado es lo que le da la apariencia de tratarse de un barco fantasma. Además está basado en la leyenda real del holandés errante, un barco fantasma que no puede llegar a puerto y que siempre tiene capitán, ya que cuando muere su capitán, su hijo ocupa su lugar. Esto explicaría que en la serie el actual propietario fuese Vanderdecken IX, y fuera de sus antecesores de quien heredó este famoso barco espectral. Si esto fuese un top de los barcos más majestuosos y guays de la serie, este sería el primero sin duda, el barco isla volador de Shiki, el León Dorado. Este barco volador era anteriormente una isla, característica que comparte con Thriller Bark, como hemos visto antes. Me parece que este es el más curioso de todos los nombrados en el vídeo. Se trata de un barco capaz de volar y que apareció en la película de One Piece Strong World, donde su propietario, Shiki, era el antagonista. Shiki hace que su barco pueda volar y surcar el cielo gracias a los poderes de su fruta, la Fuwa Fuwa no Mi, que permite hacer levitar a los objetos inanimados. Como vimos, con su habilidad puede hacer levitar todas las islas que quiera, y utilizó una de esas islas para transformarlas en su barco, la isla Navío. Además, este es el segundo barco que logra volar gracias a los poderes de un usuario. El primero que vimos fue el Arca Maxim, que vuela gracias a los poderes de la Goro Goro no Mi de Enel. Pero del Arca Maxim hablaré en la segunda parte de este vídeo, Nakamas. La isla Navío es una embarcación impresionante y curiosa sin duda. Con este barco es imposible que la marina sea capaz de seguirte el rastro, ni perseguirte, y se trata de un barco muy peculiar.
Bueno, Nakamas, espero que dejéis muchísimos likes si queréis que traiga pronto la segunda parte con más barcos muy interesantes de One Piece. No olvidéis suscribiros a mi canal, seguirme en Twitter en @luffynomi, espero que hayáis encontrado ya el sombrero de paja escondido y hayáis comentado dónde está. Muchas gracias por el apoyo, Nakamas. Un saludo.